Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Elena. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Abril. Mi nombre es Oscar. Y esto es Química Suciachera. Hola. ¿No se habían preguntado antes qué era un equilibrio? ¿Equilibrio? Así es, equilibrio, así como escuchaste. Así es, el equilibrio es cuando uno tiene un buen equilibrio. Pero es necesario decirlo así para que tomen en serio. El equilibrio es el estado del cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y se destruyen mutuamente. Es todo aquello que acaba de decir este profesor hermoso loco plateado. Pero si te dijera que ese equilibrio no solo existe en evitar que te caigas, sino también en las reacciones químicas. Así es, en la química existen reacciones donde puede deshacerse al producto. Señoras y señores, con ustedes reacciones químicas. Irreversibles y irreversibles. Existen reacciones químicas donde los activos entran en contacto y generan productos. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí es eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo van a probar? Está bien. Como les decía. Entonces, es decir, todos los activos se convierten en productos. Este es el caso de las reacciones irreversibles, como algo de esta situación. Entonces, señorito Chico, ¿quiere ser mi novia? Oh, amigo Potasio, realmente no sé qué decir, pero yo quiero a alguien más. Y solo te veo como amigo. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Pues digamos que una vez que te lo friendzone, pues ya no sales de ahí. Por eso es una reacción irreversible. Existen otros tipos de reacciones, en los cuales con una cierta cantidad de productos, ustedes pueden reaccionar de nuevo, haciendo que vuelvan a sus activos originales. Por ejemplo, cuando tú pides permiso para salir a una fiesta o salir a alguna reunión, cualquier evento social, entonces tú vas armando méritos y méritos y méritos, que en este caso serían tus activos, y entonces tus productos que te dieron el permiso, pues siguen para salir a la fiesta. Pero resulta que vuelven a reaccionar, es decir, tu permiso reacciona con un producto llamado mala conducta o simplemente joder la vida hacia ellos. Es decir, tu permiso se fue al lugar más oscuro y conozcas. ¿Y eso qué tiene que ver con todo? Simple, pues una vez que tienes tu permiso, es decir, ese producto reacciona con que hiciste algo indebido, algo mal, listo para tus padres y entonces pierdes tu permiso. Se va al lugar más oscuro que conozcas. Es decir, es reversible. Ah, Ay, ok. disculpen, es medio especial. Algunos para reconocer que una reacción es reversible serían estos. ¿Qué precio? Vamos, editor. ¿En serio? Ok, ya lo aprecio. Agua cadabra. ¿Tampoco? Espelearnos. ¿Menos? Wingardium Leviosa. Listo. Este es el símbolo con el que reacciona, es decir, pues cuando reacciona es reversible. Cuando mayor es la concentración de los activos, mayor será la velocidad de la acción, es decir, estadística. Es su editor, genial, hasta que perfecciones tu trabajo. Y por el lado opuesto, como habrán notado, me cambié de lado. Y por el lado opuesto, si estos productos se empiezan a concentrar, hará su magia la química y hará que sea más rápido la reacción y se vuelvan los activos de nuevo. ¿Neta? ¿No pusiste nada? Me estás dejando comparado, ¿sabes? Pues bien contigo. Ustedes lo que estábamos buscando, equilibrio químico. Como verán, esta cosa, esta suculencia de imagen, significa que la reacción está en equilibrio, porque como ven la gráfica, tienen la misma concentración los activos y la misma concentración los productos. Ya todo por el tema de la semana. Por mi parte eso es todo, espero que les haya gustado, denos un like, vean completo este video y si les aburre, pues es una pestaña, en fin, lo demás está entretenido, pero está muy bueno, véanlo. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Y yo soy Elena. y hoy vamos a hacer el reto de retos. Los retos consisten en que vamos a hacer una serie de retos
reto de los huevos, usamos huevos de confeti en vez de huevos reales. Y el reto de los chiles y el reto de las galletas. Vamos a usar una ruleta para empezar con el reto al hacernos preguntas. Bueno, vamos a girar la ruleta para ver qué me bueno, consiste este reto en comernos la cantidad de bombones que nos quepan en la boca y decir una palabra. En este caso, en el reto original, nos metíamos una cantidad de bombones y decíamos Chobiboni, pero enfocándonos más en nuestro tema, vamos a decir el nombre de un científico, que es Lechatelier, para decir su nombre, y quien tenga la mayor cantidad de bombones en la boca, gana. Entonces, comenzamos. Con uno ya no pueden, Dios mío. Solo tienen uno, por favor. ¡No se los coman! Chicas, no se atasquen. Otro, el tercero de pérdida. Bueno, nuestro siguiente reto va a ser, dependiendo de lo que nos diga la ruleta, van a hacer una serie de preguntas y quien se equivoque tendrá que hacer el reto. Entonces, la ruleta. Reto de huevos. Bueno, entonces las preguntas que le voy a realizar a mi compañera es sobre la teoría de colisiones. Dependiendo de su respuesta, si está equivocada, le estrellaré un huevo en la cabeza. Y si no, pues se salva. Bueno, empezamos. La teoría de las colisiones fue propuesta por Max Strauss y William Lewis en 1916 y 1918. Eso es verdadero. Bien. La teoría de las colisiones explica cómo las reacciones químicas se equilibran y por qué las tasas de reacción son iguales para todas las reacciones. Eso es falso, porque la teoría de las colisiones trata de cómo las reacciones químicas ocurren y por qué las tasas de equilibrio difieren. Esta teoría está basada en que las partículas reactivas deben colisionar para que la reacción ocurra. Es verdadero. Se necesita el total de las moléculas para conectarse efectivamente y causar transformaciones de los reactivos en productos. Es falso, porque solo se necesita una parte, ya que solo una parte tiene la energía necesaria y el ángulo correcto para poder formar nuevos enlaces. La energía de la activación es la energía mínima para que inicie la reacción química. Es verdadero. Si los elementos reaccionan con otros, la colisión es llamada de suceso. Verdadero. La tasa de reacción disminuye con el aumento de la temperatura. Eso es falso. Porque la tasa de las reacciones aumenta cuando disminuye la temperatura. Cuanto más choques con energía exista, menor la velocidad de reacción. Falso. Entre más choques, más velocidad. Hay dos tipos de colisiones, uno horizontal y el vertical. Cierto. Bueno, sigue con el tema de energía de activación. Bueno, el siguiente tema es energía de activación. Dice, cuanto mayor la energía de activación, más rápida es la reacción. ¿Puedes repetirla? Cuanto mayor la energía de activación, más rápida la reacción. Falso, porque entre mayor sea, es más difícil que el proceso suceda. Cuanto menor la energía de activación, menor la barrera de energía, más colisiones efectivas y tanto una reacción más rápida. Verdadero. La energía de activación varía de acuerdo con el tipo de reacción química. Verdadero. ¿Por qué? No sé. Porque la
las reacciones endotérmicas es mayor que las exotérmicas. Huevo. Ajá. Bullying. El dolor es real. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Sigue el tuyo, ¿no? Ok. Bien, el siguiente. ¿Ya? Ok. El siguiente tema es factores que afectan el equilibrio químico. La primera pregunta es: en el principio de La Chatelier de equilibrio, postuló que el equilibrio se modifica si la concentración, la temperatura y la presión cambian. Eso es verdadero, porque la velocidad y el punto de equilibrio no cambian. Si se disminuye la concentración, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y cuando se remueven los productos se desplazará hacia la izquierda. Eso es verdadero. Bueno, la respuesta es falso, ya que si se aumenta o si se agregan más reactivos, se desplazará hacia la derecha, pero también si se remueven los productos. A la mesa, por favor. Espera, oye. ¿Ya? A la mesa. La siguiente pregunta es: según el sistema de La Chatelier, si la temperatura disminuye, el desplazamiento del equilibrio se irá hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es verdadero. Si la reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura se desplaza hacia la derecha y si disminuye se desplaza hacia la izquierda. Eso es falso. Si aumenta se desplazará hacia la izquierda y si disminuye hacia la derecha. Si la reacción es endotérmica, si se aumenta la temperatura, el desplazamiento será hacia la derecha y si se disminuye hacia la izquierda. Verdadero. Para afectación de la presión, las materias deben estar en fase gaseosa. Falso. Es incorrecta, ya que si están en estados líquidos o sólidos no hay afectación de presión en el equilibrio. ¡Hazlo bien! Ya, 1, 2, 3. Para que sí son reales. La siguiente pregunta es: en las reacciones de gas, si no hay cambio en el número de moles, entonces ¿la presión tiene efecto sobre el equilibrio? Eso es falso. No tiene efecto sobre el equilibrio. Bueno, el siguiente tema es factores que afectan la velocidad de la reacción. Y aquí vamos a hacer otro reto. Reto de las galletas. Ay, Dios. Ok, el reto consiste en que tenemos un paquete de galletas. Conforme vaya ella preguntando, si yo respondo mal la pregunta, tengo que hacer una pirámide de galletas sobre mi frente. Ok. La velocidad de la reacción química se define como la cantidad de sustancias formadas o transformadas por unidad de tiempo. En este caso, la oxidación del hierro es considerada una reacción rápida y la combustión de un butano en un fuego lenta. ¿Verdadero o falso? Falso. La oxidación del hierro en la atmósfera toma muchos años para que se haga y la de la combustión del butano puede suceder en fracciones de segundos. Cuando la reacción se produce en condición inadecuada, se pierde algo de sustancia al manipularla. Existen reacciones alternativas o secundarias que dan lugar a productos no deseados. Son factores que impiden efectuar reacciones químicas con mayor rendimiento. Verdadero. Para describir la velocidad de reacción se debe conocer la temperatura, ya sea de un reactivo o un producto a distinto tiempo conforme procede la reacción. Falso. Se debe conocer la concentración, no la temperatura.
Menciona los factores que afectan la velocidad. Es la naturaleza de los reactivos, la concentración, los catalizadores y la temperatura. Cuando la concentración es menor, la velocidad es mayor. ¿Verdadero? Falso. Cuando la concentración es mayor, también es mayor la posibilidad de que se den choques entre las moléculas del reactivo y la velocidad es mayor. Ok, ahora voy a poner esta galleta azul en mi frente. Ok, aquí está. ¿Ya? Sí, no me preguntes. Tienes que seguir preguntando. Al disminuir la concentración de los reactivos, la presión aumenta. Falso, cuando aumenta la concentración de los reactivos. Dice, cuando están en estado sólido, la velocidad suele disminuirse al partirlo en pedazos porque disminuye la superficie de contacto. Es falso, cuando aumenta la superficie donde se desplazan es mayor la velocidad. Los reactivos que están en disolución reaccionan más rápidamente porque en disolución transcurren frecuentemente entre iones, por lo que no es necesario romper enlaces en los reactivos y por lo tanto presentan velocidades de reacción elevadas. Falso. Es verdadero. Ok. Aquí está, listo. Cuando están en estado gaseoso las moléculas, la posibilidad de contacto es mayor. Falso. Cuando estén en estado gaseoso es menor la posibilidad de que se conecten, de que estén en contacto. La velocidad de reacciones químicas se incrementan con un aumento de temperatura. Verdadero. Los catalizadores son sustancias que se consumen con la reacción para aumentar o disminuir su velocidad. Falso. ¿Por qué? Sí. Es falso porque no se consume con las reacciones químicas. Los catalizadores que aumentan la velocidad son los inhibidores. Da un ejemplo. ¿Verdadero? Falso. Dice, los catalizadores que aumentan la velocidad son los positivos, metales de transición presentes en los catalizadores de vehículos modernos. Ay, Dios mío. Ok, continúa. Los catalizadores que evitan que una reacción se efectúe son los negativos o inhibidores. ¿En dónde los encontramos? Son los catalizadores negativos y se encuentran en los conservadores que se ponen en los alimentos. ¿Ya? ¿Ya puedo quitar esto? ¿Ya? Bueno, con estos retos terminamos nuestros temas y esto ha sido todo de parte de nosotras. Gracias. Gracias. Todo, gracias. Bye. Bienvenidos al programa Estudiantes, Casos de la Vida Académica. Con ustedes nuestra conductora, la doctora Pánfila. Hola, muy buenas tardes, pequeñas florecitas. Y como ustedes saben, muchas veces en la vida de un estudiante nos encontramos con bastantes preocupaciones, estrés que surge sobre todo en la época de los terribles parciales, fines de semestre. Bueno, en el caso que hoy nos ocupa, vamos a leer. Doctora Pánfila, ayúdeme por favor. La próxima semana tengo un examen de química y no entiendo nada. Bueno, es cierto que no entro a mis clases por jugarle a la verdura, pero por favor, no quiero reprobar. ¡Ayuda! Muy bien, querida, te comento. Esta situación ya no tiene salvación, lo siento. Acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Qué? ¿Que no puedo darla por muerta? Pero si ya no está, ya no hay cómo salvar el semestre. Bueno, tengo que ayudarla, pues. Ok, vamos a empezar explicando por el principio, del mero principio. Ese principio no. Me explica el tema. Ok, pues vamos a ver. Empecemos primero con qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras de diferente naturaleza.
Las sustancias que se transforman se llaman reactivos y las que se producen finalmente productos. Todos los procesos químicos evolucionan desde los reactivos hasta la formación de productos, a una determinada velocidad, hasta que la reacción se completa. Las concentraciones de los reactivos y los productos permanecen constantes. A este estado se le conoce con el nombre de equilibrio químico. En este estado no se observan cambios visibles, pero a nivel molecular existe una gran actividad debido a que las moléculas de reactivos siguen produciendo moléculas de productos. Pero ¿cómo es que ocurre esto? Ya te cuento, pequeña florecita. Para que las moléculas de las sustancias que involucran a los reactivos puedan formar los productos, es necesario que haya un rompimiento de enlace entre estos, para poder formar una nueva sustancia. Esto se consigue con la llamada teoría de colisiones. Esta fue desarrollada por Lewis y otros químicos en la década de 1920. Según esta teoría, dice que para que una reacción química funcione, es necesario que los átomos involucrados en ella entren en contacto entre sí, y este contacto se produce por medio de choques. Estos choques deben de cumplir con las siguientes dos condiciones para que el rompimiento del enlace sea correcto y de la misma manera se pueda formar una nueva sustancia. Que los átomos, moléculas o iones de los reactivos posean suficiente energía cinética para que al chocar puedan romperse los enlaces y formarse otros nuevos. Y 2. Que el choque se verifique con una orientación adecuada, pues aunque los átomos, moléculas o iones tengan la suficiente energía, puede suceder que el choque no sea eficaz por tener lugar con una orientación desfavorable. Y entonces es cuando nos planteamos una situación como la siguiente. Imagina que tienes como reactivos dos moléculas de diferentes reactivos. Se ven como si se quisieran mucho y están sus enlaces normales. Luego viene el momento de la colisión. Todo es caos, dolor, desesperación, no se quieren separar, pobrecitos, ¿no? Y después el choque resulta efectivo, por lo que podemos ver que se forman los productos. Cuando tenemos una baja concentración de reactivos, hay pocas colisiones, mientras que cuando hay una alta concentración, hay muchas colisiones. Y entonces resumimos de la siguiente manera. Para que las colisiones sean de manera favorable y de reactivos podamos obtener productos rompiendo los enlaces, los átomos de una molécula deben chocar con frecuencia, es decir, tener bastantes colisiones. A una mayor concentración de reactivos y una mayor temperatura, la frecuencia de las colisiones será mayor. Los átomos deben chocar con la orientación apropiada para que también el rompimiento del enlace pueda efectuarse. Entonces, retomando el tema del equilibrio químico, es cuando vemos a este dulce viejecillo con un nombre muy difícil de pronunciar, sinceramente. Él es Le Chatelier y su principio es el que ve los factores que afectan el equilibrio químico. El principio dice de la siguiente manera: si en una reacción química en equilibrio se modifican la presión, la temperatura o la concentración de alguna de las especies reaccionantes, el reactivo o la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Y entonces te estarás preguntando, ¿qué demonios acabo de escuchar? Bueno, te explico. Pongamos el ejemplo de esta reacción. Podemos notar cómo al principio en los reactivos tenemos bastante espacio. Después se ejerce una presión que es la que va a afectar el equilibrio químico. Dado un tiempo, se va a obtener lo que es un nuevo equilibrio. Siendo puesto el ejemplo de la presión, vamos a hablar de cuáles son los factores que afectan el equilibrio. El primero es la temperatura. Esta es la única variable que, además de influir en el equilibrio, modifica el valor de su constante. Existen dos tipos de variación con la temperatura. La primera es la exotérmica, aquella que libera o desprende calor,
Y la segunda es la endotérmica, que es aquella que absorbe el calor. Después tenemos a la presión. Esta afecta principalmente a las sustancias que involucran gases. Si aumenta la presión, la reacción se desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos, para así contrarrestar el efecto de disminución de volumen y viceversa. Lógicamente, en este caso, de que las cantidades de moles gaseosos sean iguales para cada lado de la ecuación, no se producirá cambios, es decir, que el equilibrio no se desplazará. También se puede aumentar la presión del sistema sin afectar el equilibrio, agregando un gas noble. Por último, tenemos la concentración. En esta se puede cambiar, ya sea en los reactivos o en los productos. De esta manera podemos ver que si hay un aumento de la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos, y a la inversa en el caso de que se disminuya la concentración del reactivo. Y en el caso de que haya un aumento en la concentración de productos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de reactivos. Viceversa en el caso en el que disminuya. Y entonces lo resumimos de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una reacción que se encuentra en equilibrio. Entra un factor que modifica ese equilibrio, ya sea temperatura, concentración o presión. El sistema se encuentra buscando un nuevo estado de equilibrio, ya que el sistema responde oponiéndose a la perturbación y alcanzando un nuevo punto de equilibrio. Es cuando tenemos nuevamente el equilibrio químico. Aquí tenemos otro ejemplo en el que el equilibrio químico se ve afectado por la presión. En un principio encontramos que tenemos los gases en equilibrio. Después se ejerce la presión, se comprimen y el equilibrio necesita volverse a restablecer. Al final, los gases comprimidos vuelven a encontrar un nuevo estado de equilibrio químico. Las características del equilibrio químico son las siguientes. El estado de equilibrio se caracteriza porque sus propiedades macroscópicas, concentración de reactivos y productos, presión de vapor, etc., no varían con el tiempo. 2. El estado de equilibrio no intercambia materia con el entorno. 3. El equilibrio es un estado dinámico en el que se producen continuas transformaciones en ambos sentidos, a la misma velocidad, y por eso no varían sus propiedades macroscópicas. 4. La temperatura es la variable fundamental que controla el equilibrio. Y eso fue todo. Más no puedo hacer por ti, pequeña. Ojalá te sirva lo que te dije. Nos vemos en el próximo programa. Y eso fue todo por el día de hoy. No se pierda el próximo programa de estudiantes. Casos de la vida académica. Para la realización de este experimento utilizaremos las siguientes sustancias: 10 gramos de hidróxido de sodio, 10 gramos de glucosa comúnmente llamada dextrosa, 2 mililitros de indicador azul de metileno y 400 mililitros de agua. Antes de comenzar con la realización de este experimento, debemos de conocer cada uno de los peligros que representan las sustancias con las que vamos a trabajar. En primer lugar, el agua. No representa ningún peligro para la salud ni de ningún otro tipo. Después tenemos al hidróxido de sodio. Esta sustancia es altamente irritante y corrosiva. Irrita las vías respiratorias si se inhala. Al contacto con los ojos causa irritación y con mayor exposición puede causar quemaduras o hasta ceguera. Al contacto con la piel puede causar irritación o quemaduras graves y cicatrices con mayor exposición. Con la ingestión puede causar quemaduras severas de la boca, garganta y estómago, e incluso puede llegar a causar la muerte. Siguiente, la dextrosa. Con la inhalación causa irritación a las vías respiratorias. Con la ingestión, dosis orales extremadamente altas puede producir malestar gastrointestinal. En la piel causan irritación leve. En los ojos, de igual manera, irritación leve. Por último tenemos al azul de metileno. En caso de ingestión es altamente nocivo, por lo que se recomienda beber agua abundante, provocar el vómito y pedir atención médica. En caso de que tenga contacto con los ojos, lavar con abundante agua
manteniendo los párpados abiertos. En contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y quitar las ropas contaminadas. En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre para que respire aire fresco. Como nos podemos dar cuenta, la mayoría de las sustancias con las que vamos a trabajar representan algún tipo de peligro, ya sea mayor o menor, por lo que es recomendable que se utilice el siguiente equipo: guantes, bata, lentes de seguridad y por último cubrebocas. Los materiales que vamos a utilizar son un recipiente con tapa de 600 mililitros aproximadamente, de preferencia de vidrio, una cuchara de plástico desechable, una taza medidera o una probeta y por último una báscula para medir los reactivos. En este caso nosotros ya tenemos medido todos los reactivos, las sustancias que vamos a ocupar, por lo que no fue necesario. Desarrollo del experimento. 1. Coloca sobre una superficie plana y limpia uno de los recipientes de vidrio tapado con los 400 mililitros de agua de la llave. 2. Disuelve en este frasco los 10 gramos de sosa. 3. Luego agrega los 10 gramos de dextrosa y revuelve la mezcla. Toma en cuenta el pH de la disolución, que es muy alcalina. Cuida de no tocarla. Manéjala con precaución al prepararla y manipularla. 4. Cuando los sólidos se hayan disuelto totalmente, agrega, poco a poco, aproximadamente 2 mililitros de disolución de azul de metileno. Cuida que el color azul resultante no sea muy intenso. Tapa el matraz, agita y déjalo reposar sobre la superficie plana y observa con atención si sucede algún cambio. Después de unos segundos notarás que el color de la disolución cambia de azul a incoloro. Para que el color azul regrese, sostén el frasco, sujeta la tapa firmemente con tu mano y agita vigorosamente. El ciclo azul incoloro se puede repetir muchas veces. Mientras más agite la disolución, mayor será el tiempo que permanezca el color azul. Podemos observar que al agregarle la D-glucosa a la disolución de hidróxido de sodio, esta sigue incolora, pero después al agregarle el azul de metileno y agitarlo, se vuelve de un color azul o morado. Pero al dejarlo un tiempo en reposo se vuelve incoloro, y si lo volvemos a agitar vuelve a estar de color azul. ¿Por qué cuando el matraz con la disolución se deja en reposo, el color azul desaparece? Porque cuando se deja en reposo, la reacción regresa a su punto de equilibrio. También porque es reversible. Esto quiere decir que puede cambiar de productos a reactivos o viceversa. La D-glucosa reacciona con el hidróxido de sodio formando al carbanión C6H12O6-, agente reductor que luego reacciona con la forma oxidada del azul de metileno, AM, reduciéndolo a su forma incolora AMH, de acuerdo con la siguiente reacción. Esto es decir, que cuando cambia a líquido incoloro, su reacción es AMH más ácido glucónico. ¿Por qué se recupera el color azul al agitar el matraz y su contenido? Porque al momento de agitar el frasco estamos provocando que se efectúen colisiones entre las partículas de adentro, rompiendo los enlaces de los reactivos para producir los nuevos enlaces de la formación de productos. El oxígeno juega un papel importante en dichas colisiones. ¿Tendrá que ver la cantidad de oxígeno en el cambio de color? ¿Cómo? Sí, ya que cuando el equilibrio de la reacción se rompe por la agitación de la disolución, entra oxígeno en el medio y se produce la reacción de oxidación con el oxígeno del aire. Cuando cesa la agitación y la incorporación de oxígeno a la mezcla, la reacción de reducción del azul de metileno vuelve a darse y la disolución vuelve a perder el color. ¿Cuál es el objetivo de agitar la disolución? Al agitar el frasco, el oxígeno del aire que hay en él se incorpora a la disolución y oxida el azul de metileno
dando lugar a su forma oxidada de color azul. Al mismo tiempo, esta forma lentamente oxida la glucosa mientras que ella se reduce, volviendo a dar su forma incolora inicial. ¿Qué papel juega el azul de metileno en este experimento? Es importante ya que se ve el comportamiento reducción-oxidación de la molécula del azul de metileno, donde presenta en su forma oxidada un color azul muy intenso, mientras que en su forma reducida es incoloro. También nos sirve para ver la velocidad en la que cambia el color. ¿Cómo se explican los cambios de colores? Estos cambios ocurren gracias a la reacción que se tiene de las sustancias, ya sean reactivos o productos, con el oxígeno, especialmente la reacción que se tiene con el azul de metileno. ¿Cómo se puede lograr el mismo efecto? Se debe de encontrar otro agente oxidante que no sea la glucosa en la disolución agitada que puede oxidar la forma incolora del azul de metileno de forma que se vuelva al color azul. Antes de poder desechar la mezcla homogénea que resultó del experimento, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Antes de poder desecharla hay que neutralizarla con ácido clorhídrico, posteriormente diluir poco a poco con agua para poder desecharlo de esta manera. Bueno, y con esto ha concluido el video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y esto fue Química Sachera.